pasando el tiempo, el avance de la tecnología ha ido dejando obsoletas ciertas cosas. Y es que con cada surgimiento se han ido reemplazando los predecesores de los mismos. Pero en algunos casos, lo nuevo y lo antiguo ha podido coexistir perfectamente. Ok, ¿no entendiste bien lo que acabamos de decir? Pues vayamos entonces con algunos ejemplos. Arranquemos con la fotografía. Desde que se dio a conocer el primer daguerrotipo fechado en 1838, que contenía una vista del Boulevard du Temple de París y que necesitó de una exposición de 10 minutos, nada volvió a ser igual para los pintores de esa época, quienes recibieron esto como un baldazo de agua fría. A mediados del siglo XIX, el debate se centraba en si la fotografía haría desaparecer la pintura, lo que temían importantes representantes de este arte, llevándolos a repudiar en un primer momento el invento. Se decía que los fotógrafos querían ser pintores con sus técnicas y trucos, y que hacían fotografías como si fueran cuadros. Pero lo curioso es que con el tiempo, los pintores adoptaron estrategias fotográficas. Ese recelo con el que recibieron la aparición de la fotografía tenía su lógica en parte de la profesión, puesto que amenazaba a los artistas de retratos y más concretamente a la realización de miniaturas sobre marfil por encargo. Sin embargo, la pintura adoptó distintas vertientes y corrientes a lo largo de la historia, y ambas artes pudieron coexistir como hoy las conocemos, cumpliendo distintos fines y atendiendo distintas necesidades. Al final, resultó que ambos mundos estaban destinados a entenderse. Y así fue, sin sangre. Felizmente para nosotros. Y así como existió este miedo en algún momento, los cineastas, y en general todos los que trabajaban en la industria del cine, experimentaron algo parecido cuando surgió la televisión. ¿Qué sería del cine si es que de pronto todos empezaban a adquirir un aparato cuadrado que les brindaría una experiencia audiovisual muy parecida, pero en la comodidad de sus casas? Y es que si lo planteamos así, realmente suena como una amenaza, ¿no? Esta historia comienza en 1926, cuando el ingeniero John Logie Baird inventó la televisión después de varios intentos por copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio. Y logró así transmitir las primeras imágenes en la pantalla de un televisor. De esta manera fueron surgiendo poco a poco las cadenas de televisión y el resto ya es historia conocida. El cine siguió su curso, sin verse realmente afectado. Pero el verdadero boom de este aparato se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, época en que las parejas se casaban muy jóvenes y tenían muchos hijos, lo que ocasionaba numerosos gastos. Esto, por supuesto, establecía nuevas prioridades económicas y, lamentablemente, ir al cine se convirtió en un lujo innecesario. Entonces, ante este golpe en la taquilla, los grandes estudios ofrecieron al público nuevos aspectos que no podían ser proporcionados por la televisión, como la aparición del color, una superficie de visión más amplia como el CinemaScope o VistaVision, y la aparición del sonido estéreo, entre otras cosas. Así fue que, ciertamente, el cine se posicionó como una experiencia que era justo lo que necesitaba para hacerle competencia a la televisión. Y esto mismo le ha servido los años posteriores para resistir a su segundo gran embiste, el surgimiento del streaming. Ahora, felizmente para nosotros, todas estas opciones, cine, televisión y streaming, conviven en armonía, cada cual con su público, dependiendo de sus intereses, su economía y sus preferencias diarias. Y finalmente, cerramos con el streaming musical y la radio. Al tratarse de una coexistencia más reciente y no tener realmente tantos años en vigencia, esto aún está por definirse. Pero, a ver, igual intentemos definir algunos conceptos. Lo cierto es que durante más de 50 años, la radio ha tenido un papel preponderante en la difusión de la música. Pero hoy, en la era del streaming,
Las nuevas tecnologías le exigen una renovación en sus contenidos para que no pierda vigencia. Y es que incluso tenemos más acceso al streaming que a la radio en sí. Ya los celulares no vienen con aplicaciones de radio, como antes. Nadie o casi nadie adquiere aparatos de radio para sus casas, sino más bien se compran parlantes para reproducir la música de streaming por ahí. Y con la ventaja de poder elegir las canciones que queremos escuchar cuando las queremos escuchar. Pero, en la otra esquina, la radio tiene aún un as debajo de la manga, el cual sigue enganchando a su público cautivo, los locutores, los cuales generan ese sentimiento de calidez y compañía que claramente no podemos encontrar en el streaming. Aunque con la fiebre de los podcasts en las diversas plataformas, igual debería haber una renovación en la radio para poder seguir en la pelea, sobre todo porque no es la primera vez que ésta se enfrenta a un fenómeno de esta naturaleza a nivel masivo, pues ya habían resistido la invasión de los MP3. Hoy es el streaming, mañana probablemente será otra plataforma la que se coma Spotify y así seguirá avanzando la cadena alimenticia. La pregunta que habría que hacerse entonces es si la radio seguirá viva para ese entonces. Bueno, ¿qué te han parecido estos grandes dilemas de la historia del arte y la tecnología? ¿Tú eres más nostálgico y vintage? ¿Te gusta más la modernidad? ¿O le vas a todas las opciones? Pues lo bueno es que aún hay público y trabajo para todos. Al final, en gustos y colores, no están escritos los autores, ¿no?